Pues agradecer la presencia de cada uno de ustedes. En verdad es un gusto estar aquí en este espacio. Agradecer las palabras del compañero Oscar, de la compañera Marité, darle las gracias a la gran logia de Potosí por esta solidaridad de abrir sus puertas y venir a comentar con ustedes estas notas, estos diálogos que hemos estado desarrollando un grupo de compañeras, compañeros en diversas colonias de nuestra ciudad capital. A propósito de este tema, que vamos a adentrarnos en él, porque nos parece que desde el poder se abusa de manera verdaderamente irresponsable al estar engañando al pueblo de San Luis Potosí, en particular a quienes habitamos en la zona metropolitana. Pero vamos a demostrar por qué pensamos que son mentiras los pronunciamientos de los personajes que ocupan el espacio de poder en el Ejecutivo Estatal y en la capital potosina. Este libro que estamos nosotros presentando, abordamos el tema de las inundaciones de manera muy específica, porque, entre otras cosas, es un tema que yo defino como uno de los problemas estructurales que tenemos los que habitamos en el Valle de San Luis Potosí. Y es un tema que ha sido ninguneado a través de los siglos. El argumento que desde el poder escuchamos de manera muy frecuente es que San Luis llueve poco y cuando llueve, pues sí, son 15 días, 20 días, máximo un mes, que causa molestias, que generan inundaciones leves y la mayor parte del año pues no pasa nada, se olvida rápidamente. Esa es la óptica, la lógica centrista de los que ejercen el poder, los que han ejercido el poder durante siglos. No son nada más de estos, los anteriores a estos. Durante siglos ese ha sido la constante. Pero la investigación que hacemos en el entorno de las inundaciones, nosotros demostramos en este libro que ese es un error, esa es una apreciación equivocada, porque la historia nos enseña en nuestro Valle de San Luis que en San Luis sabe llover y llueve fuerte, y que las lluvias han provocado tragedias en las que cientos de potosinas y potosinos han perdido la vida. Cuando nosotros adentramos a investigar estas inundaciones, son muchas inundaciones las que hay a través de nuestra historia, pero tres en particular son las que nos interesó analizarlo a fondo, porque en esas tres inundaciones, aparte de la dimensión de la que hablamos, de que costó la vida de muchas mujeres y hombres potosinos y perdieron sus bienes, cientos de animales perdieron sus bienes, nos interesa mucho porque lo que arrojó la investigación es de que un grupo muy reducido de los que ejercían el poder político y económico tuvieron que ver en esas tragedias. Por eso nosotros llegamos al análisis de la inundación del 14 de junio de 1887. Llegamos a esa inundación. Previamente, el antecedente es lo que nos demuestra cuál fue la contribución de esa oligarquía y de ese poder político ciego. La primera obra hidráulica que se hizo en nuestro Valle de San Luis Potosí para defensa de la ciudad de entonces, que era básicamente, aquí nos estamos haciendo historia, fue lo que llamaron la zanja a cielo abierto, o la famosa corriente, en 1688. Esa zanja a cielo abierto tenía como propósito defender a la ciudad de las inundaciones. Obviamente que antes de que esto pasara, pues la ciudad ya había sido objeto de múltiples inundaciones. Por ello, el sentido común y una decisión que desde el poder se tomó y se tomó de manera correcta, pues hizo esa zanja a cielo abierto. Esa zanja a cielo abierto arranca en donde está la subcuenca
de los Chacos de Santana, donde están los bomberos, y se va toda la calle de Reforma, ya arrojaba a las partes bajas ahí por el Montecillo. Esa zanja tenía una longitud de 3.1 kilómetros, una área hidráulica variable de 12.7 metros cuadrados. Funcionó de manera muy eficiente, a pesar de que en 1689 se presentó una avenida máxima que rebasó la capacidad de la corriente. Lo que ese ejercicio de que la naturaleza nos mostró a los habitantes de entonces es que la zanja debió haberse ampliado su capacidad, pero no se hizo, se dejó así y siguió respondiendo, funcionando para la defensa de la ciudad. Pasaron los años y 4 años antes de 1887, desde el municipio se ordenó obturar la corriente, cerrar la corriente. ¿Quién lo ordenó? Bueno, desde el Cabildo, José Encarnación Piña y Matías Hernández Sobró ordenaron obturar la corriente y en su lugar pusieron un caño de 1 por 1 de área, un caño cerrado que partía de donde estaba ahorita la cancha de Morelos, ¿sí?, hasta el Montecillo, y todo lo demás se cerró, se obturó. Los años 3, 4, 5, 6 años no hubo ningún problema porque las avenidas no fueron grandes, medianas, no hubo problema de inundación. Pero se llega el 14 de junio de 1887 y se tiene una avenida máxima que por el poniente se vino un volumen de agua de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos, y por el sureste-oeste, la Sierra de San Miguelito, se vino una avenida máxima de 10 millones de metros cúbicos. Toda esa enorme volumen de agua se vino en un máximo de 2-3 horas, y pues vino y destruyó siempre a los que más ha dañado son las clases más bajas económicamente, socialmente. Barrio de Tlaxcala, barrio de Santiago, parte del centro, pero aquellas zonas son las que más fuerte les pegó, y ahí es donde hubo pérdidas de vidas humanas, pérdidas de bienes. Bueno, esta clase política, pero me pasaba de decirles que en ese cabildo, porque hay que decirlo, porque tiene su mérito, un regidor de apellido Betancourt se opuso a que se obturara la corriente, porque les dijo no iba a ser suficiente para canalizar las aguas de lluvia. Bueno, no le hicieron caso, lo metió en la votación, la oligarquía tenía la mayoría en el cabildo y se aprobó. Esta oligarquía, esta clase política, pensó que las avenidas máximas pues recurren cada 30, cada 40, cada 50 años, y dejaron así la corriente, la dejaron igual obturada, dejaron ese cambio. Para la mala suerte, no solamente de esta oligarquía corrupta, sino de la gente, sobre todo, el 18 de junio de 1888, un año después, se dio una precipitación pluvial más grande que la del año anterior, casi en un 50%, y la tragedia se volvió a repetir. Solo entonces esta clase política se conmovió y ordenaron la reapertura de la histórica corriente. Bueno, pasamos al análisis de la peor inundación que hemos tenido en nuestra historia de quienes habitamos en el Valle de San Luis. Y esa inundación fue la que sucedió el 15 de septiembre de 1933. Pero esa inundación tiene su origen en 1894, porque en 1894 desde el poder se tomó la decisión arbitraria, mezquina, de privatizar el agua de lluvia a perpetuidad a la oligarquía, un grupo de oligarcas. Dentro de estos oligarcas estaba Matías Hernández Sobró,
y Felipe Murieras, entre otros. Estos dan forma a lo que es la empresa Aguas de San Luis Potosí S.A.D.C.B. Y el gobernador que autorizó esto, Carlos Díez Gutiérrez, bueno, pues fue que firmó el contrato en donde este grupo oligárquico adquirió para ese efecto los terrenos de la ex hacienda de la Tenería. Esta enorme cantidad de terreno, más o menos para ubicarnos, es la que está el Parque Tacamanga 1 hasta donde termina la presa de San José. Bueno, esta empresa fue la responsable de construir la presa de San José, los filtros, algunos canales, algunos centros de pilas donde almacenaban agua, ahí en la Tenería. Entonces Tenería todavía existe todavía esa pila. Y estos empresarios del agua, y este pasaje histórico, terrible pasaje histórico, tiene mucho que ver con el debate que actualmente se está dando a propósito del agua y que se va a acabar el agua. Esa campaña infame que trae el jefe de la Comuna Potosí. Tiene mucho que ver porque vamos entendiendo entonces que el fondo de la corrupción política en los destinos de nuestra sociedad no ha cambiado nada. Siguen siendo en el fondo los mismos. Esta empresa se construye la infraestructura para el almacenamiento de agua y empieza a comercializar el agua de lluvia. Es probablemente en nuestra ciudad, en nuestro estado, yo creo que la primera vez que se privatiza el agua de lluvia en el mundo, posiblemente. No tengo registrado si hay otro, es probable que lo haya en una parte, pero a perpetuidad, hasta donde he investigado, todo indica que este es el primer lugar en el mundo donde se privatiza el vital líquido, ¿no? Como el negocio era el agua, y cuando ya construida la presa de San José, su primer día histórico, el 3 de septiembre de 1903, pues era un día de júbilo. Los potosinos nunca habían visto tanta agua reunida. Había motivos para estar contentos, siempre es mucho placer ver mucha agua. Pero cuando se presentaban las medidas máximas, la presa de San José tiene una capacidad de proyecto de 7.5 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, por aquel sector del poniente, cuando se llegan a las medidas máximas, pues rebasan esa cantidad de agua. Obviamente que mucha agua pues iba por los vertedores y se perdía por el vertedor natural que es el río Santiago, ¿no? Entonces estos oligarcas, supongo yo que les daba una especie de estrés agudo porque veían que el agua se perdía y esa agua pues ellos la estaban comercializando y eso para ellos significaba pérdidas millonarias. Entonces discurrieron para que esa agua no se perdiera, 1 kilómetro y medio aguas abajo de la presa de San José, construir la represa de la Constancia en 1928. Ahí está el origen de la tragedia de la inundación del 15 de septiembre de 1933. Es importante este dato porque nos metimos a hacer un estudio antropológico de carácter técnico-científico, porque cualquiera de ustedes que pueda ir camino a la presa, ahí están los vestigios de esa represa, como testimonio de la corrupción, de la ignominia de esa clase gobernante, de esa oligarquía rapaz, que solo vela por sus intereses económicos, nunca ha velado por los intereses sociales. Ahí está ese tema. Nosotros lo fuimos a observar, lo medimos, ¿no? Es un muro que tiene un espesor de 40 centímetros. En ingeniería, ese tipo de muros son los que se conocen como los muros por gravedad, ese tipo de presas. Los muros por gravedad son aquellos que se diseñan para que el puro peso propio de ese muro soporte los esfuerzos de empuje a que son sometidos. En este caso fue el agua.
platico, y con la capacidad de agua que estaba para resistir de 1 millón de metros cúbicos, ese muro lo calculamos, y ese muro debió haber tenido en la parte de abajo un espesor de 3 a 4 metros, tenía 40 centímetros y 40 centímetros uniforme. Lo que estos señores hicieron fue una barra, ¿no? Entonces el agua que llegó ese 15 de septiembre, cuando empieza la presa, los vertedores a soltar el agua, bueno, no se llenó ni siquiera esa represa de la Constancia. Con mucho menos cantidad de la capacidad que tenía, se rompió ese muro, porque el esfuerzo a que estuvo sometido fue 32 veces mayor al que existía ese muro. No, bueno, se rompió. Al romperse, se hizo un remanso de agua y eso generó un chicotazo, una ola, ¿no?, de agua. Y en el contexto que nosotros nos ubicamos el 15 de septiembre de 1933, todo ese mes fue un mes muy lluvioso. Ese día la presa de San José estaba llena, de tal suerte que el 15 de septiembre, a tarde-noche del 15 de septiembre, cuando se vino esa avenida máxima, cayeron por el poniente 18 millones de metros cúbicos de agua, y todos esos 18 millones de metros cúbicos bordearon la presa. La presa fue como una enorme cortina que estuvo simplemente una catarata enorme, ¿no? Todo el agua fluyó, no aguantó, la presa se rompe con muy poca agua, pero al romperse se va con una furia enorme, y que las crónicas que existen, en particular la que publica la revista Alas, propiedad del Ejército, que la publica 15 días después de esa tragedia, en esa crónica tratan de culpar a la empresa Aguas de San Luis Potosí, porque señalan que la represa de la Constancia estuvo construida mucho antes que la presa de San José, cosa que es una verdadera falacia. Estamos nosotros entonces encontrando los patrones de conducta del poder, la mentira, el engaño, tratar de que la gente dorarle la píldora y quedar culpados ante la historia. Entonces, la investigación que nos arroja ahí, nosotros señalamos que esa enorme tragedia, que es la más grande, porque esa crónica lo que rescatamos es de que nos dice que los puentes de mampostería gruesos, fuertes que estaban ahí, los hizo polvo, la enorme cantidad de volumen de agua que se dio sobre el río Santiago. Pues no se les olvide que 1 millón de metros cúbicos de agua es 1 millón de toneladas de fuerza, y la enorme capacidad de destrucción que tienen las aguas enfurecidas en una pendiente fuerte como la que baja de la Sierra de San Miguelito, de este lado poniente de la ciudad. Bueno, pues vino con una fuerza destructiva brutal. La tarde-noche, mucha gente estaba durmiendo, ya no pudo volver a despertar nunca más. Imposible saber cuántas gentes murieron muchísimas gentes. Nosotros aquí decimos que eso fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado porque en el contrato se establece con precisión que la empresa concesionaria de las aguas de lluvia era la responsable de realizar los proyectos ejecutivos y los tenía que presentar ante el gobierno del Estado para su aprobación o su desaprobación o algunas observaciones, y que el gobierno del Estado tenía 3 meses para decirle las observaciones pertinentes. Si en ese lapso no hacía ninguna observación, se daba como entendido que estaba bien. Entonces, por eso sostengo que eso fue un crimen de Estado y se trató de ocultar, y tiene nombre y apellido. Por eso el debate que estamos sosteniendo sobre este asunto de las inundaciones nos parece que es rico, que es importante. Pero todo esto nos interesa decirles a ustedes que no nomás se trata de hacer una investigación y señalar los responsables o criticar esto o lo otro, no. Nos interesa generar un diagnóstico, o sea, el hilo histórico, el hilo científico, el hilo técnico, político y social que desarrollamos en esta investigación nos permite generar un diagnóstico que nos ayuda mucho a hacer propuestas. Por eso nosotros en este libro decimos
sostenemos con toda propiedad y con toda seriedad que nosotros podemos tener una ciudad sustentable en materia de inundaciones. Que nosotros ahorita en estos momentos, la ciudad de ahora está en peores condiciones que nuestros ancestros, es decir, estamos en mayor riesgo en una próxima avenida mayor que a mí me parece que va a venir. De eso sí estoy completamente seguro. Las peores inundaciones están por venir, así como los peores terremotos están por venir. Entonces, ¿qué proponemos nosotros para que nuestra ciudad sea protegida en materia de inundaciones? Miren, para esto tenemos que entender la orografía que tenemos en nuestra cuenca del Valle de San Luis. ¿Por qué nos inundamos de esa manera cuando se vienen las aguas, las avenidas máximas? Bueno, hay que entender cómo es que está constituido, cómo ha quedado este espacio físico desde que la Tierra se formó y estamos como estamos, ¿no? Tenemos un área, eso está estudiado, es un proyecto que conozco, un área de 425 kilómetros, que esa área es la que recibe el agua de lluvia. Esa área obviamente toma la sierra de San Miguelito, el parteaguas de la sierra de San Miguelito, en donde el agua, ese parteaguas, tomamos el agua que incide por la pendiente hacia el Valle de San Luis, ¿no? Y la explanada del Valle de San Luis. Toda esa área son 425 kilómetros cuadrados. Bueno, de esa área, 260 kilómetros cuadrados es de sierra, la sierra de San Miguel. Y 165 es el valle, la explanada del valle. Entonces, este es un dato importante, porque el mayor volumen de agua de lluvia es el que la sierra capta. Y como la sierra tiene una pendiente de 30 o más grados, pues el agua baja con una velocidad muy importante. Y ahí es el mayor peligro. Cuando les digo yo que ahora estamos en mayor riesgo, es porque gran parte de la sierra es el principal depredador de los ecosistemas de nuestro Valle de San Luis, conocido como Chato López. Ya la tiene pavimentada, ya construyó viviendas, edificios y todo. Entonces, eso genera que la velocidad del agua caiga un 30% más fuerte que cuando no estaba en esas condiciones. Por eso nos tenemos que oponer, entre otras cosas, a que se siga pavimentando toda la sierra. Por eso nos tenemos que oponer, porque aparte de que genera un enorme calor, un mayor flujo de contaminantes de dióxido de carbono, que viene a lastimar aún más los ya graves daños que tienen nuestros ecosistemas, y porque en este Valle de San Luis Potosí polublamos todos los días, 1.250.000 habitantes. El 44% de la población del estado estamos aquí. Por eso tenemos que cuidar nuestro hábitat. Ese es el debate de fondo que nosotros traemos en estos documentos. Por eso nos interesa, y por eso pues no nos vamos a cansar de agradecer el espacio para venir a comentar con ustedes, compartir con ustedes estas notas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que construyamos un gran canal a cielo abierto en las partes altas de nuestro Valle de San Luis y en las partes bajas de la sierra. Un canal que rodee toda la ciudad y que enfoque por gravedad el agua al río Santiago. Pero también tenemos aquí históricamente, así que los principales drenes de nuestro valle son tres. Uno es el río Santiago, que es el más importante. Otro el río Españita, el sur, pero ese también está muy apurado, está muy dañado. Y otro el río Paisanos, que también está muy dañado. El río Españita, entonces, esta corriente estaría supliendo las funciones de ese río. Y ese canal a cielo abierto estaría también protegiendo la zona industrial. Entonces nosotros lo que proponemos es de que todo el agua de lluvia, que es el mayor volumen de agua que cae, se canalice a las partes
en donde históricamente siempre han llegado. Y toda esa agua que va bajando se lleve a un lugar que se llama La Purísima, es una explanada enorme, ahí está la joya Honda. Y ahí nosotros estaríamos construyendo un enorme lago artificial, que con una infraestructura adecuada estaría permitiendo otro elemento a nuestra ciudad de vital importancia para permitir la recarga del acuífero profundo, que está severamente sobreexplotado. Y ahorita a lo mejor empezamos a platicar de eso, que también es muy delicado. Eso es lo que estamos proponiendo, pero también estamos proponiendo que sembremos la Sierra de San Miguelito con miles de presas de gavión, miles de presas de gavión, por las miles de correntías que hay. Las presas de gavión son obras de ingeniería que tienen como propósito quitar la velocidad al agua. Pero esas presas de gavión, al transcurrir el tiempo, nos van generando terraplenes que nos van a servir para reforestar nuestra Sierra de San Miguelito, que está totalmente árida en todo lo que vemos. Esas son las propuestas que nosotros estamos poniendo al debate, a la consideración, para que se discutan. Pero también que en la explanada del Valle de San Luis hay una serie de subcuencas en donde se tienen que construir los acueductos necesarios, y todos esos acueductos por gravedad tienen que ir hacia el río Santiago o hacia el río Español para que el agua siga su curso. Entonces, cuando se venga una avenida máxima, tendremos una ciudad húmeda, sí, pero no inundada, porque esta ciudad que proponemos en materia de inundaciones será una ciudad con capacidad natural de desahogar todo el peligro de una potencial inundación, y así estaremos nosotros protegiendo a los habitantes de esta enorme ciudad. Esas son las propuestas que traemos, están en la discusión, están en el debate. Ustedes pueden observar el devenir histórico, cómo desde el poder no se ocupan de este tema de las inundaciones, no les interesa, porque no les interesa invertir en resolver el problema de fondo de los grandes problemas. Por eso el primer libro se llama Los grandes retos del Valle de San Luis, y ese es uno de los grandes retos que tenemos, o al menos eso es lo que nosotros consideramos que debe de ser tomado en esa consideración. Bueno, nosotros hemos estado planteando en este orden de ideas, cuando vemos cómo ahorita el debate que está de moda desde el poder y desde un sector de la sociedad, y me parece que es pertinente que lo abordemos en este foro, porque el futuro tenemos que empujar todos para que sea cada vez mejor para la sociedad potosina, y que ya deje de ser un gran negocio para una pequeña élite empoderada y que se niega a dejar el poder. Nosotros estamos generando las condiciones para que se haga un debate democrático, pero un debate duro, fuerte, tan fuerte como sea posible, respetuoso, desde luego, pero con propuestas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Ustedes son testigos, todos somos testigos de una psicosis que desde el poder de manera irresponsable se ha venido generando cuando se dice el 7 de marzo, para ser precisos, en la Plaza de Fundadores, el gobernador de todos ustedes señaló ante varios medios de difusión que ante el problema de la presa del Realito, en donde se aparecieron varias fisuras, en donde dice se está fugando 500 litros por segundo más del agua que nos debería de llegar teóricamente a San Luis Potosí de esa presa, que nunca nos ha llegado, pero nunca nos ha llegado ese volumen. Y ahí empezó a generar una alarma que no resistía el menor análisis, porque nos dice, nos vamos a quedar sin agua, la ciudad se va a quedar sin agua en el mes de mayo. Y luego, junto con el alcalde, una semana después, fueron y montaron un show ahí en la presa, en las tripas de la presa de Realito, y nos mostraron ahí todas las fugas o todas las corrientes que están ahí. Se ve aparatoso aquello,
y nos dicen, y empezaron a aventar, a despotricar contra la herencia esa maldita, de la que él es el heredero más destacado y más avanzado, pero sigue sosteniendo eso, esa tesis, ¿no?, absurda, ¿no?, echándole la culpa a los demás y diciendo una serie de barbaridades. Pero me interesa enfocarme a lo que señala de manera empecinada, y sigue haciéndolo. Hoy el alcalde ya está rodeado de mantas por todos lados, en donde dice se acabe el agua, con signos de admiración, con peligro, el agua se acaba. ¿Realmente se acaba el agua? ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Por qué se ha venido gestando, generando con tanta prepotencia, con tanta arbitrariedad esa serie de mentiras? ¿Por qué se fueron y montaron ese show y siguieron asustando a la gente que nos íbamos a quedar sin agua? ¿Por qué siguen sosteniendo que el 29 de mayo es el día cero? Es el día que ya no va a haber agua. ¿Por qué se miente y por qué se asume esa enorme irresponsabilidad de estar generando una psicosis en la gente en San Luis Potosí, sin decir por qué nos vamos a quedar sin agua? Realmente nos vamos a quedar sin agua. Y luego el alcalde trae a un investigador que trae un currículum en donde espanta a muchos, pero yo digo que es un currículum espantabolos, porque Eduardo Mestre, parece que sí se llama este señor, lo trajo aquí, es un investigador de la ONU y de no sé dónde más, pero la verdad que si ustedes ven el video, 32 minutos dura y no aporta absolutamente nada al debate hídrico con seriedad. Lo único que yo rescato de ahí es que dice que hay que quitarle la concesión a Aguas del Poniente. Por todo lo demás, señala una serie de generalidades que no van al fondo del problema que tenemos en la ciudad de San Luis Potosí, en el valle de San Luis Potosí. Lo señala, por ejemplo, una barbaridad, dice: el problema que tenemos, que tiene ahorita el valle de San Luis Potosí, es temporal. Ojo, se puede volver crónico. Bueno, es que este señor no conoce la historia de San Luis Potosí. Cualquiera que se adentre un poco a la historia de San Luis Potosí en materia hídrica se va a dar cuenta que nuestro problema es crónico. Y no es por falta de agua, es lo que yo sostengo, sino es por esa indolencia desde el poder. Y nosotros podemos demostrarlo. El problema de toda sociedad, de cualquier parte del mundo, es que cuando empieza a crecer la población, empiezan a crecer los problemas, todos los problemas, de todo tipo. El agua es uno de ellos. Por ello, cuando uno se asoma un poco a ese periodo histórico, nos podemos remitir que cuando el Valle de San Luis, en 1592, la fecha en donde se funda nuestra ciudad, pues este era un vergel, había ahorros de agua por todos lados, no había ningún problema para tomar agua potable. El estimado poblacional era de 1000 habitantes, había agua de sobra, no había ningún problema. Pero empieza a crecer la población y ya para 1824-27 ya teníamos un estimado poblacional de 24,000 habitantes. Entonces, ya era un problema que pues sí requería que hubiese una demanda de agua para esa población. El gobernador, que fue el primer gobernador constitucional de nuestro estado de San Luis Potosí, Ildefonso Díaz de León, bueno, él ordena que se empiece a hacer el estudio pertinente y se le encarga a ese gran personaje de la historia potosina, que fue ingeniero, médico, arquitecto, Juan Nepomuceno Sanabria, a que hiciera la investigación de ese venero que salía de la cañada del Lobo, un venero rico de agua pura, purísima, y de ahí Juan Nepomuceno hace el proyecto y de ahí se trae el agua, se hace el proyecto, y es la primera obra hidráulica así de esa envergadura que se hace para dotar de agua potable a la sociedad. En 1831 se construye la primera caja, la que está a un lado del santuario, y en 1835 se termina la segunda caja, la conservera, la más bonita, la más grande. Entonces,
Esos son los esfuerzos que desde el poder, pero ya la demanda estaba exigiendo al poder para que pues, se dotara de agua potable. Si nosotros le damos seguimiento, entonces estamos viendo cómo la necesidad de los habitantes de San Luis es histórica, y siempre el poder ha estado muy por debajo de las demandas, de las expectativas, porque no conozco yo de un gobierno que haya hecho un proyecto de gran visión de 30, 50 años, porque eso es lo que debe de hacer un estadista, pensar que está gobernando no para un año o 2 años, sino pensar que hay que gobernar para 30, 50 años. Para ello se requiere hacer esos proyectos de gran visión en donde entre necesariamente el crecimiento urbano, en donde entren todos los factores que intervienen en el devenir de una sociedad como la nuestra, que como lo vamos a ver, pues se metió en un problema hídrico brutal, el crecimiento urbano. Entonces empieza a generarse esta explosión demográfica. Nos vamos nosotros, va creciendo la población, llegamos a 1894, 1903, ya la población traía 57.500 habitantes. Ahí es donde se construye la presa de San José, pero no se daba abasto, porque la presa de San José, el agua que se obtenía, la mayor parte pues iba al campo y otra parte a la población, pero la demanda siempre ya estaba rebasada, no había manera de que el poder pudiera cubrir la demanda al 100%. Si nosotros vamos viendo cómo va creciendo la población, va creciendo la ineficiencia del gobierno, de los gobiernos que hemos tenido, y llegamos a 1943, ya la población era de 79.388. Ahí en esos años, Gonzalo de Santos ordena construir la presa del Peaje. La presa del Peaje tiene una capacidad de volumen de 8 millones de metros cúbicos. Esta presa del Peaje ahorita la retomamos porque está en el debate de las mentiras que este gobierno está recetándonos un día sí y otro también. Igual, la presa ya sigue siendo un fuerte gasto en el campo y la población sigue teniendo dificultades para que tenga en su totalidad suficiente agua potable. Pero de ahí, de 1943 a la fecha, es cuando se presenta la explosión demográfica fuera de control, que rebasa todas las expectativas de cualquier gobierno, ¿no? Porque llegamos a 2012, al 2012 ya tenemos una población de 977.000 habitantes, ¿sí? 977.000 habitantes. Entonces, 2012 es importante porque ahí es donde entra en escena la presa del Realito. Y la presa del Realito, bueno, desde un principio nosotros sostuvimos que esa presa no iba a resolver el problema de la demanda de agua, que la demanda del agua ya estaba totalmente rebasada, porque las presas que en ese entonces, incluida ya la presa del Realito, teníamos nosotros una capacidad de almacenamiento de 30 millones de metros cúbicos, ¿no? Y la demanda en 2012 ya era de 89, casi 90 millones de metros cúbicos, la demanda nada más humana. Y teníamos con las presas solamente para recaudar 30 millones de metros cúbicos. Lo demás se empezó a obtener de los pozos profundos que desde Gonzalo de Santos se empezaron a perforar. Bueno, este es otro problema. Les digo, esta materia, el tema del agua es un tema muy complejo, pero muy apasionante y donde encierra pues todo, ¿no? Y cuando nos empezamos a meter a él, empezamos a entender varias de las cosas que están pasando ahorita y varios de los comportamientos de este poder que se niega a entrar al fondo de los problemas. El estar abusando del acuífero profundo llevó a que en 1961, fíjense ustedes nomás el tiempo que estamos hablando, 1961, a que se rindiera la primera, se declarara zona de veda, se hizo un decreto declarando zona de veda al Valle de San Luis Potosí, en donde ya no se permitiera construir más pozos solamente para consumo humano. Y en 1972, la Secretaría de Recursos Hidráulicos volvió a insistir
ya solamente se permitiera la perforación para consumo humano, no para la industria, y menos para la industria húmeda, ¿no? Desde entonces arranca ese problema del acuífero profundo, pero ya entonces, cuando reclaman zona de veda, es porque el acuífero superior e inferior ya tenía un comportamiento negativo, es decir, se estaba sacando más agua de la que se lograba recargar. Entonces, llegamos nosotros a 2023. 2023, de acuerdo con los datos que nosotros traemos, el consumo per cápita de las personas es de 250 litros por persona, ¿no?, por día. Entonces, con esos datos, ahorita nosotros tenemos una demanda de 1.250.000 habitantes de 114 millones de metros cúbicos, solamente para consumo humano. Y para la industria se está más o menos aprovechando o se está extrayendo un promedio de 15 millones de metros cúbicos. Para la agricultura, de 20 millones de metros cúbicos. En suma, estamos hablando de 150 millones de metros cúbicos, que es aproximado a las concesiones que tiene autorizada la CONAGUA, ¿no? O sea, las cifras están en CONAGUA. Bueno, veamos nosotros entonces lo que significa el asunto de la presa del Realito. La presa del Realito tiene una capacidad de almacenamiento de 50 millones de metros cúbicos, pero el proyecto de la presa del Realito dice también que tiene una capacidad de absorbe de 20 millones de metros cúbicos. Entonces, lo que debemos nosotros tomar para medir la capacidad de almacenamiento de agua es lo que se llama volumen útil. Y el volumen útil son esos 50 millones que tiene de capacidad menos los 20 millones de absorbe. Es decir, de esa presa solo podemos disponer 30 millones de metros cúbicos. Pero el acuerdo es de que la mitad de esa agua se viene para San Luis y la otra mitad se va para Celaya, Guanajuato. Entonces, desde un principio nos dijeron que esa presa iba a traerse 1.000 litros por segundo para San Luis Potosí. Eso era una falacia, por esos datos que les doy. Porque para traerse 15 millones de metros cúbicos a San Luis Potosí son 475 litros por segundo, no 1.000 litros. Ese fue el principal, cuando empezamos a debatir esos datos, ¿no? Bueno, no se hizo caso, se siguió, la corrupción se dio a todo lo que conocimos, fue con Vicente Fox, Marcelo de los Santos. Ya echaba más la presa del Realito, pues poco tiempo después el acueducto vimos que fue chavísimo, se rompía cada rato, se sigue rompiendo cada rato, pero después entra la crisis, cuando la presa empieza a mostrar que tiene también fallas estructurales. Esas fallas estructurales son datos oficiales, en donde el director de la CONAGUA, ¿no?, después de que el gobernador y el presidente municipal de manera irresponsable abren el debate diciendo que se va a acabar el agua, son datos oficiales. Estos datos los da la CONAGUA, ustedes lo pueden consultar, está en internet, pero estos datos nos dice es importante por una razón, porque un periodista, ustedes se acuerdan, de Potosino, en la mañanera fue y le planteó al presidente de la República que pues, el gobernador dice que nos vamos a quedar sin agua y que pues, la ciudad se va a quedar sin agua en mayo, y bueno, el presidente no tenía toda la información. Dice, no, pues vamos a ver el problema, pero no puede quedarse sin agua la ciudad. Y después ordenó que compareciera el titular de la CONAGUA, que es la normativa nacional del agua de nuestro país. Y este señor, este ingeniero, nos establece primero, los habitantes más o menos es la misma cantidad que manejo. Él maneja de habitantes 1.249.000, yo lo cierro en 1.250.000. Pero dice, esa es la demanda total de nuestro Valle de San Luis. Las fuentes superficiales, señala él, es la presa del Realito, de 450 litros por segundo, que equivale al 15% de la demanda total. Luego señala la presa de San José,
con 250 litros por segundo. Dice él que equivale a 8.3% de la demanda total. Y luego, el acuífero, las fuentes subterráneas, el acuífero de San Luis Potosí, con 130 pozos para 2.300 litros por segundo, equivalentes al 76.7% del total de la demanda. Miren, lo que le está diciendo el director de la CONAGUA a este par de mentirosos, el gobernador y el presidente municipal, es que no tienen razón en lo que están señalando de que nos vamos a quedar sin agua. Que la presa del Realito aporta una pequeña parte del volumen de la demanda que consumimos en nuestro valle de San Luis Potosí. A pesar de que estos datos son menores a los que está pasando. ¿Por qué? Porque miren, esos 450 litros que nunca han llegado, porque el acueducto siempre ha estado roto, cuando llegan y se empiezan a circular por nuestra red de agua potable, esa red está totalmente dañada y se fugan, con el último dato, ya hay que tomar el dato que dio en Valles el alcalde, el 50%. Entonces, ¿cuánto llega a nuestra ciudad de la agua de la presa de Realito? El 7.5% de la demanda total, es decir, como el 8% de la población. Por eso les digo que cuando empezamos a desmenuzar las mentiras de este par de señores que tenemos en el poder, pues empezamos nosotros a entender en manos de quién están los destinos de nuestro estado y nuestra capital, ¿no? Pero entonces nos dice, esto es lo rico del debate en ese sentido, que desmienten a estas autoridades potosinas. Pero también nos ilustra o nos dice este señor director de la CONAGUA que la cortina es una cortina de gravedad construida con la técnica de concreto compactado con rodillo y que las filtraciones se presentan a través de la cortina de concreto compactado con rodillo, ¿no? Dice, sin embargo, debido a un deficiente, él lo dice, sin embargo, debido a un deficiente proceso constructivo en 2010, presenta filtraciones de 550 a 600 litros por segundo en diversas zonas, o sea, las juntas constructivas y entre las capas de concreto. Esa es una falla estructural. Él dice que no hay falla, pues está diciendo. Pero ¿por qué? Porque ese proceso de compactamiento de concreto por rodillo es que ese tipo de concreto, como el que conocemos comúnmente, lleva mucho menos cemento, mucho menos agua y más elementos pétreos. ¿Para qué? Pues para que soporten la compactación del rodillo, y se va haciendo por capas de 30 a 40 centímetros y se va construyendo la presa. Entonces el proceso constructivo estuvo mal hecho, pero eso es lo fundamental de ese tipo de construcción. Entonces ahí hay una falla estructural que debe de corregirse, porque si no, las fugas, la agua tiene una fuerza brutal y puede romper y destruir esa presa. Por eso van a poner una membrana, un impermeabilizante, para que ya no siga fluyendo la fuerza del agua. Entonces, esa es la presa de Realito. Una presa de Realito que nos costó a los potosinos, bueno, pues también es una danza de miles de millones. Si dicen que costó, el gobernador dice que costó 5.000 millones. Otros dicen que aparte del acueducto, andas hablando de 6.000, 7.000, 8.000, no sé, no sabemos cuánto, pero fueron muchos miles de millones de pesos los que se invirtieron en esa presa, que no resuelve el problema de fondo de los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Qué resuelve el problema de nuestra ciudad? Miren, básicamente la misma agua que desde los principios de los tiempos que tenemos la seguimos teniendo hoy en día. Lo que sucede es que el agua está muy mal distribuida. Lo que sucede es que no tenemos la capacidad de evitar que la agua se evapore y que se vaya y se genere una filtración a nuestros mantos acuíferos. Antes la naturaleza, cuando estaba nuestro valle sin tanta gente, bueno, pues todo el valle era una zona de filtración. Hay la idea de algunos académicos, algunos investigadores, que la Sierra de San Miguelito es una fuente de filtración de nuestros acuíferos. Yo les digo que no, conceptualmente es un error. Que la sierra, dada su dureza de la piedra y dada la pendiente,
es solamente un receptor de mayor volumen de agua, pero donde se filtra el agua es en la explanada del Valle de San Luis, en los drenes de los ríos, y eso ha avanzado ya la pavimentación, entonces cada vez es más difícil que se filtre el agua y se evapore muchísima agua. Entonces ese es un problema, por eso la propuesta que traemos de que generemos esas zonas de recarga del acuífero profundo es de suma importancia. Por eso nosotros estamos sosteniendo que nosotros debemos, primero, como una inversión prioritaria de cualquier gobierno responsable, es de que reparemos las fugas de agua. Si nosotros estamos inyectando a la red de agua potable 119, 120 millones de metros cúbicos al año, estamos diciendo que 60 millones de metros cúbicos están tirando por esas dañadas redes. Y esos 60 millones de metros cúbicos son suficientes para dar agua a 600,000 habitantes de la zona metropolitana. No debemos tener nosotros problemas de agua, tenemos que tener una inversión adecuada. El señor presidente municipal, en su participación en el foro de aquí de Valles, ¿no? El segundo foro, dice una serie de planteamientos que realmente sí son preocupantes porque sigue con las mentiras y sigue sosteniendo que, por ejemplo, nos revela, no sé cuál sea la opinión de ustedes, pero yo creo que esto que dice él, lo cito a él para que ustedes tengan su opinión. Eso lo dijo en el segundo foro estatal del agua de Ciudad Valles el pasado 19 de mayo. Dice, lo cito: en la ciudad de San Luis Potosí hay una concesión de agua privada que sirve del oriente, eso dice, pero se refiere a la del poniente, que abastece agua a unas zonas, a unas casas y a algunos negocios, pero es privada. La otra es la zona industrial. En la zona industrial no tenemos injerencia sobre el control del agua. El agua es como un pollo que tiene dos pechugas. Lo rico del pollo son sus pechugas, y el Interapas, la ciudad, no tiene ninguna de las dos pechugas, ni el agua del poniente de la ciudad, ni el agua de la zona industrial. Y entonces, todo lo demás es con lo que sobrevive la ciudad. Por eso el organismo está en crisis. Así de sencillo. A mí este planteamiento de la autoridad municipal me revela el grado de ignorancia de este señor. Pero cuando uno dice, a ver, ¿por qué? Bueno, primero, la ciudad no tiene, o Interapa no tiene por qué tener injerencia de los pozos de la zona industrial, porque los pozos de la zona industrial, los que dan la concesión, es la CONAGUA. No, nada tiene que ver Interapas ahí, primero. Pero segundo, la zona industrial trae un consumo aproximado de 15 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la concesión del Chato López, que se dio el 15 de diciembre, en diciembre de 2008, por cierto, en diciembre de este año se le termina esa concesión. Esa concesión se le autorizó al Chato López 1 millón de metros cúbicos de agua al año. Y se comprometió, al haberse otorgado esa concesión, a aportar una cantidad de recursos al municipio. En esos 15 años no ha aportado un solo centavo al municipio. Esos son los datos que existen. Entonces, ¿cómo es que estos dos entes han metido en crisis al Interapas? No, la crisis del Interapas es la profunda corrupción que corroe ese organismo. La crisis del Interapas, del gobierno municipal y estatal, es la profunda corrupción que subyace en la toma de decisiones en materia hídrica, porque no toman las decisiones que corresponden para resolver ese problema, y ahí están las formas de resolverlo. Tenemos agua en San Luis Potosí, se fuga, se tira, pero cuando uno se molesta más es cuando conocemos cómo son los cuerpos de almacenamiento de agua que tenemos en nuestro Valle de San Luis. En nuestro Valle de San Luis tenemos dos acuíferos, el llamado acuífero libre superior y el acuífero profundo.
El acuífero libre, esos están separados por una enorme roca, una arenita banalillo de espesor variable, ¿no? Pero el acuífero libre tiene un volumen medible de 1.500 millones de metros cúbicos. Esa enorme cantidad de agua está brutalmente contaminada de metales pesados y de todos los desechos que la ciudad ha arrojado durante siglos. No sirve esa agua, ni la industria la usa, nadie la usa. Y a esa agua es a donde se fugan los 60 millones de metros cúbicos que a cada año se pierden por la red. Y el acuífero profundo también está contaminado con metales pesados. Una de las preguntas que hace el presidente municipal ahí en Valles es: hay que ver si está el agua limpia o no. Bueno, desde 1960, Arenal y Estreta, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de Investigaciones de la UNAM, hicieron un estudio donde demuestran que el agua está contaminada del Valle de San Luis, ¿no? Hay estudios que demuestran eso, que hay metales pesados, ¿no? Siguen engañando, mintiendo a la gente de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que nuestra ciudad tiene forma de resolver los problemas, ¿sí? Sí hay forma de resolver los problemas en materia hídrica. Necesitamos gobiernos honrados, ese es el problema, porque aquí hay gente capaz en todos los temas. El punto aquí es que haya voluntad, que haya en el ejercicio del poder hombres y mujeres con una visión de Estado, hombres y mujeres que entiendan que se tiene que gobernar pensando en el bienestar social y no en el bienestar de unos cuantos, y no pensando nada más en el enriquecimiento. Entonces, lo que yo podría concluir con esta charla con ustedes es de que en materia de agua potable, nuestro Valle de San Luis Potosí sí está en una crisis, sí hay una crisis, pero es una crisis de la conciencia que señores habla, es una crisis de corrupción, de profunda corrupción del poder. No se vale que estén asustando a la gente en su incapacidad, porque esta campaña que traen de que si nos vamos a quedar sin agua, lo que están inventando, entre otras cosas, es el mercado negro del agua, en donde las pipas están haciendo un enorme multimillonario negocio, y son unos cuantos gentes vinculadas al poder. Hay que resolver el problema del agua, pero tenemos que hacerlo platicando y dialogando con todos ustedes. Bien, yo aquí lo dejo. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, y si podemos responderla, pues lo haremos. Muchas gracias.